de la posible comisión de algún ilícito, y por miedo lo que nosotros hacemos es que nos vamos. Por miedo lo que Es una nosotros moción de hacemos, denuncia, solo licenciado. permítanme. Entonces nosotros lo que hacemos es que por miedo nos damos la vuelta y nos vamos, ¿verdad? Entonces, pero en el plano legal, ¿qué pasaría si la ley a nosotros nos impone la obligación de denunciar en el caso de que el delito sea de acción pública? Ahora sí, dígame, Byron. Luego vamos con usted, Luis. Dígame, Byron. Sí, licenciado, disculpe que le estaba interrumpiendo, pero pensé que había preguntado. Es una omisión de denuncia, licenciado. Comisión de denuncia. O sea que nosotros, lo que usted me quiere decir es que al no denunciar, nosotros incurrimos en responsabilidad penal por esa omisión, ¿verdad? Así sería. Byron. Va. Lo voy a tomar como si, va. Entonces miren pues, aquí es donde yo necesito de que ustedes sean muy cuidadosos al momento de analizar una posible conducta delictiva. Vamos a escuchar a Ligia de primero y luego y luego... Así es, licenciado. Sí, en algunos casos sí puede incurrirse en un delito también, ¿va? O sea, uno puede ser parte de eso. Sí, va, va. Entonces, vamos a ver, Ligia, adelante. Usted quería... Sí, licenciado, yo iba a decir lo mismo, omisión de denuncia que está en el Código Penal. O sea, es parte de responsabilidad de uno también el denunciar un hecho delictivo, pero lo que usted comentaba, que por temor uno no dice nada. Léame el delito de omisión de denuncia, Ligia. Busque el artículo 457 del Código Penal. Se lo leo yo, Sí, sí, por licenciado. favor. Lee. El artículo 457 estipula el funcionario o empleado público que por razón de su cargo tuviera conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y a sabiendas omitiere a retardar hacer la correspondiente denuncia a la autoridad judicial competente, será sancionado con multa de 100 a 1.000 quetzales. Entonces, gracias, Rod. Entonces, fíjense el caso que yo les estoy poniendo. Yo les estoy hablando de una persona que viene del interior de la República y uno ahí lo ve bajando en la terminal de autobuses y lo asaltan. Yo no les hice mención o no les hice referencia de que quien lo vio era una persona, era un policía, por ejemplo. Un policía que se hace loco. Porque él es un empleado público en el ejercicio de sus funciones. El policía sí, él sí, ¿verdad? Y si él si él no actúa, no solo es omisión de denuncia, podría ser omisión de auxilio, podría ser, no sé, Cumplimiento de deberes. incumplimiento de deberes. Exacto, José Luis, claro que sí. Entonces, ahí es donde yo necesito que a este punto ustedes se detengan un poquito, ¿verdad? Y ahonden un tanto más cuando yo les cuestiono este tipo de casos, porque es necesario de que uno vea, por ejemplo, para el tipo, si estamos hablando de omisión de denuncia, tenemos que ver los verbos rectores. Pero si yo con lo que hasta donde les estaba diciendo, les estaba hablando de dos particulares, automáticamente sale del campo de aplicación del artículo 457, ya no sería omisión de denuncia. Ahora bien, ¿podría recaer en algún delito? Sí. Eso podría ser incumplimiento, patojos. Perdón, encubrimiento propio. Artículo 474 del Código Penal. De alguna manera, podríamos encuadrar la conducta de la persona en cualquiera de los
incisos o numerales establecidos en ese artículo, ¿verdad? Comete el delito de encubrimiento propio, aquella persona es responsable de encubrimiento propio quien sin concierto, connivencia o acuerdo previo, fíjense lo que está diciendo el tipo, con los autores o cómplices del delito, pero con conocimiento de su perpetración, interviniere con posterioridad, ocultar y realizar cualquiera de los siguientes hechos: ocultar al delincuente o facilitar su fuga, negar a la autoridad sin motivo justificado la entrega de un sindicado, perseguido delincuente, que se encuentre en la residencia o morada de la persona. Es decir, ya yo necesitaría ampliar un poco el contexto del caso que les estoy poniendo. Pero bajo cualquier circunstancia, hablar de omisión de denuncia, entonces ya no tendríamos que ir concretamente a ver el tipo de primero y ver si de la persona a la que estamos hablando se trata de un funcionario o empleado público o no, si es un particular o no. Cuando a ustedes es un chivo para todos sus exámenes, pastor, cuando a ustedes les pongan un caso, ¿verdad?, para que lo resuelvan, y no les ponen ciertos detalles que a su criterio deberían de ir ahí para que, por ejemplo, la conducta de la persona encuadrada en determinado delito, es porque el catedrático o el examinador no quiere que ustedes piensen o que ustedes analicen el caso desde esa perspectiva. Cuando alguien quiere de que a uno le den determinada respuesta, uno a ustedes les da los elementos, aunque sea escondiditos, para poderlo hacer. Pero si no lo dice, ustedes, ahí sí que, no sé si han visto unos memes en donde hay un zapatillo chiquitillo, así bien pequeñito, y un piezote así de este tamaño, y están tratando de meter el piezote en el zapatillo pequeño ahí. Entonces, dice el meme: descripción gráfica de tipificación de delitos en Guatemala. Que la gente a puro tubo quiere meter la conducta de una persona en determinado delito, cuando realmente no, o sea, la conducta de la gente no da para eso. O sea, tiene uno que encontrar esos verbos en la ley que realmente aplican para el tipo. Entonces, alguien quería hablar por ahí, no sé si alguien quería hablar por ahí todavía. ¿No? Bueno, entonces mira, pues, seguimos con este acto introductorio, con la denuncia, ¿verdad? Patojos y patojas. Sí, hay unos casos, hay determinados casos en donde la denuncia se hace obligatoria, patojos, ¿verdad? Aquí, en cuanto a lo establecido en el artículo 297, la denuncia es obligatoria respecto a los delitos de acción pública. Cuando la acción pública depende de la instancia particular, es potestativa, es potestad de la persona denunciar o no. A una mujer que la hayan violado, una mujer mayor de 18 años que la hayan violado, si quiere ella denuncia, si no, no. Porque es un delito de acción pública dependiente de instancia particular. Pero, si por ejemplo, estamos hablando de una mujer de 16, una adolescente, perdón, 16 o 17 años, es un delito de acción pública. Y ahí se convierte en delito de acción pública. ¿Y para quién es obligatorio denunciar? Para los papás, para los tíos, para los guardadores o quien sea, ¿verdad?, que tengan bajo su custodia a la persona menor de edad. Para ellos es obligatorio porque el delito, por la edad, ya se convierte en un delito de acción pública. Entonces, eso es lo que quiero que tengan ustedes claro respecto a la denuncia como acto introductorio. ¿Quiénes tienen la obligación de denunciar, patronos? ¿Quiénes son los que están obligados a denunciar? En el artículo 298 se nos indica quiénes deben, bajo pena, bajo pena de sanción penal, quiénes deben presentar denuncia. Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones. Ya nos vamos al campo del artículo 457 del Código Penal, ¿va? Para todos cuando hablamos de omisión de denuncia. Es decir, acá, si aquel funcionario o empleado público que conozca el hecho en ejercicio de sus funciones no denuncia,
Entonces, ya incurre en el delito de omisión de denuncia, tipificado en el artículo 457 del Código Penal. Adelante, Axel, por favor. Buenas noches, licenciado, compañeros. Disculpe, el artículo 18 del Código Penal de comisión por omisión encajaría en ese caso de denunciar obligatoriamente y no hacer. Omisión por omisión, ¿sí? Porque es un delito de omisión. Es una omisión de denuncia. Se comete el delito por omitir. 18 Licenciado, dijo, ¿ah? Quien en omita ese el caso es, debido resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como si lo hubiera producido. En el caso de los policías, cuando ven el hecho y más bien se esconden. En ese caso, se puede dar la comisión por omisión. ¿Quién me hablaba por ahí, Pato? era yo, licenciado. En ese caso le iba a comentar, por ejemplo, que resultare muerto la víctima. Entonces el policía se le imputaría como si él hubiera cometido el asesinato, ¿verdad? No. Bueno, mire, no tan así. Es que ahí deberíamos de tener nosotros un poco más de contexto en relación al caso, ¿verdad? Porque, digamos, al policía se le imputaría el hecho como cómplice o como autor inclusive si él ejecuta algún tipo de acción tendiente a facilitar la comisión del ilícito. Así como el Código Penal se establece en el artículo 37 y 38 cuando nos habla de los cómplices, 36 y 37 cuando nos habla de los autores o de los cómplices. Lo que pasa es que cuando hablamos de este tipo de cuestiones o de este tipo de situaciones, cuando hablamos, por ejemplo, en este caso concreto, ¿verdad? Un homicidio que es presenciado por un agente de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Él tiene la obligación de impedir que el ilícito, si está en sus manos, que el ilícito se consume o bien de aprehender a la persona que según él pudo haber cometido ese ilícito. Si no lo hace, ¿verdad? Si por ejemplo no impide la comisión del delito y como ve que quien le dio muerte fue por ejemplo su primo, el primo del policía, le dio muerte a la persona y en vez de capturarlo le dice andate de aquí, ahí cae en encubrimiento. Y si no dice nada, omisión de denuncia. Y como no hizo nada, incumplimiento de deberes. Ahora, si por ejemplo el policía viene y él estaba con su primo, por ejemplo, con el primo del policía, y este le dijo, mira, préstame la navaja que cargas en el pantalón, se la quita, la saca y tenía una persona a la par y lo apuñala y el otro se queda viendo, o sea, lo mató, le dio muerte con la navaja que le dio su primo. Entonces, ahí habría que ver, ahí hay una cantidad de escenarios que nosotros podríamos ponernos a analizar. Desde el momento en el que le dio la navaja, él no sabía para qué era, pero lo mató con esa navaja. Y el policía viendo que lo había matado con esa navaja, que lo había apuñalado con esa navaja, le dice, andate. Ahí él sí participó, ahí sí él ayudó a cometer el ilícito. Porque sin la navaja no lo hubiera podido apuñalar, no le hubiera podido dar muerte. O sea, aquí todo depende del escenario que se plantee. Y conforme el escenario planteado, entonces uno tiene que ir buscando dentro de esas figuras, dentro de esos tipos que establece el Código Penal,
qué delito puede ser, pero no es eso lo que nos interesa acá a nosotros. Eso ustedes ya lo tienen que tener claro, porque ya vieron los 3 derechos penales, para todos. Eso sí no nos interesa acá a nosotros. A nosotros nos interesa lo procedimental. A nosotros nos interesa ese acto introductorio que da origen al proceso penal y de no presentarlo en determinado caso. En el caso de la denuncia obligatoria, ¿en qué posible responsabilidad podría incurrir? Pero no vamos a ahondar en esos temas, porque eso no es materia de estudio de acá. Eso, como les digo, ya es algo que ustedes, de los 3 derechos penales que vieron, deben de tener lo suficientemente claro. ¿Quiénes más están obligados a denunciar, patos? Quienes ejerzan el arte de curar y conozcan el hecho en ejercicio de su profesión u oficio. Cuando se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas, con la excepción especificada en el inciso anterior, y quienes por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuvieran a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control, siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones. Un administrador, por ejemplo, va para todos, un administrador de alguna entidad privada o pública. Porque aquí no dice tuvieran a su cargo el manejo de la administración o control de bienes de una institución pública, entidad pública o persona, o sea, no dice nada de que sea público o privado. Entonces, entendemos de que aquí encajan los 2 casos. Por ejemplo, los administradores de las maquilas, va para todos, que se enteran de que en algún punto están sustrayendo materia prima. ¿Ah? Y él, en vez de presentar la denuncia, deja por ahí que le lleguen con su sobrecito, va, tome, no diga nada. Entonces, pero estas personas contempladas en estos 3 incisos contenidos en el artículo 298, están obligadas a denunciar, ¿verdad? Bajo pena de que de no hacerlo incurren en la comisión de algún ilícito. Pueden incurrir en la comisión de algún ilícito dependiendo del contexto de la situación concreta. Denuncia y denuncia obligatoria, ¿va? Para todos, como primer acto introductorio del proceso penal. ¿Qué provoca eso? ¿Qué provoca la presentación de una denuncia? Si se presenta en la policía, que la policía haga su informe, ¿va? Haga su oficito y lo mande al Ministerio Público. Si están denunciando un acto en donde que presenciaron por ahí, lo mandan al Ministerio Público y el Ministerio Público empieza a investigar. Antes, algunos juzgados de paz inclusivemente permitían que con ellos se presentaran las denuncias. Ahora ya no pasa. O sea, ahora o es la policía o ya ni siquiera tiene que ir uno a la policía, porque hay un sistema de denuncias electrónicas en la página del Ministerio Público, a través del cual ustedes ingresan a la página y ahí hay un botoncito que parece que dice quiero denunciar, algo así. Ustedes presentan su denuncia, describen el hecho, ya les aparece les genera un número de carpeta ministerial automáticamente. Después eso pasa a la oficina de atención permanente del Ministerio Público y ellos ahí en esa oficina le asignan una fiscalía. Obviamente ahí le piden a uno DPI, número de teléfono, dirección o algún medio para ser notificado, y de esa cuenta ya el proceso penal en su etapa preparatoria dio inicio. Dígame, Samuel. Licenciado, yo tengo una duda con eso. Bueno, no duda, más que todo es como al momento de, por ejemplo, yo quisiera hacer eso en el supuesto, ¿verdad? Actuando bajo el supuesto de que yo veo que hay pues un sicario ahí que está ahí, lo veo y pongo la denuncia, ¿verdad? Pero el artículo nos dice que el denunciante deberá ser identificado, ¿verdad? O sea, si yo veo eso, a mí me identifican. Eso Pero usted vio al sicario haciendo ¿qué?
obviamente estaba amenazando a una persona con un arma y yo lo veo y lo quiero denunciar, o me amenazó a mí mismo, por ejemplo. Ujú. Y yo vengo y Sí, pongo la denuncia, pongo mi número de DPI, dejo toda la información, entonces que este muchacho venga y al momento de estar ya ahí y empieza la persecución, es más fácil que me mate porque me encuentra, me encuentra y ya queda todo ahí, ¿verdad? Entonces no hay, creo que la garantía de qué tanta garantía podrá tener la persona que denuncia de que no se le violente el derecho, pues, no se me crea la duda. mira, pues aquí viene lo importante del por qué ustedes debieron de haber estudiado muy bien los primeros 284 artículos que yo les indiqué. Léame el segundo párrafo del artículo 217 del Código Procesal Penal. Vamos a ver, no es el 1, 2, tercer párrafo del artículo 217 del Código Procesal Penal. No, pero enciéndame el micrófono, es que tiene apagado el micrófono. Perdón, es que si no lo interrumpo. Ok, No, no. dice, si después de comparecer se negare a declarar, se promoverá su persecución penal. 217, 1, 2, tercer párrafo. 217 Ah, del Procesal Penal, tercer párrafo. es que se dice, se adicionan los dos últimos párrafos según decreto tal, ¿verdad? Entonces, si el testigo expresara que su negativa obedece a temores por su seguridad personal o que su vida corre peligro en virtud de amenazas, coacciones o intimidaciones de que hubiese sido o fuera objeto, así se hará constar. En tales casos se podrá acudir al procedimiento previsto en los artículos 210 y 317 o brindarle al testigo protección policial a fin de asegurar la recepción de su testimonio. Léame el otro párrafo. Perfecto. El juez o el fiscal que conozca del caso podrá, a su criterio, conservar con carácter reservado o confidencial sus datos personales, así como lo expresado por el testigo respecto a los temores por su seguridad y todo lo referente a las amenazas e intimidaciones, a fin de que se aprecien en su oportunidad o en su defecto, ordenar que se inicie la persecución penal correspondiente. Ahí está su respuesta, Samuel. Si es una situación delicada, obviamente no se va a presentar una denuncia en línea, porque ahí sí le exigen su DPI, ahí sí se le exigen. A pesar de eso, aún pienso yo de que se podría hacer, solo de que se presenta la denuncia e inmediatamente se va a ver a qué fiscal le toca y le dice, mire, yo tengo miedo que me mate. Por favor, reserve mis datos de identificación. No se los dé a nadie. Yo voy a colaborar con la investigación, pero quiero que todos mis datos de identificación sean tomados con carácter de reservados. Y no lo pueden, Lo que hacen es que le sacan una fotocopia a su DPI, lo embalan en una plica y todas las declaraciones que usted va a prestar o fuera a prestar posteriormente, se indica ahí que conforme al artículo 217 del Código Procesal Penal, sus datos se encuentran bajo reserva, conteniéndose o encontrándose contenida su identificación, ¿da? O constancia de su identificación dentro del sobre que se encuentra embalado y que se adjunta a la presente declaración. Asunto arreglado. Ok, sí, gracias. De hecho, fíjese que sí supe de un caso de eso y por eso ahorita se me vino a la mente, porque supe de un caso de una persona que sí, él puso la denuncia, llegó y todo, y lo fueron a buscar a su casa. Le, o sea, le balearon la casa, ¿no? O sea, Sí, yo he sabido de casos, no, he presenciado casos en la experiencia que yo tengo en tribunales de testigos que han ido a declarar hoy y a la siguiente semana los han ido a matar. Ah, sí, o sea, eso es normal, por eso hay que tener mucho cuidado con eso, va para todos, pero la propia ley le da el mecanismo para que la seguridad de las personas pueda siempre conservarse. Es decir, si no hay, permítanme un segundito, joven, solo permítanme un minuto. Una cancioncita, Samuelito, ahí con la guitarra.
Bichito, me van a regañar, hombre. Vos. Discúlpenme, jóvenes. Entonces, la propia ley le da los mecanismos a uno para poder efectivamente eh, eh, conseguir esa situación de seguridad o esa cuestión de seguridad que va a impedir de que el testigo en cualquiera de los casos, porque así sería tomado al no ser víctima, pero usted va a denunciar un hecho que lo vio, usted va a ser testigo, que el testigo no sufra ningún peligro en su integridad. ¿Verdad? Entonces, más o menos por ahí estaríamos, Samuel. Adelante. Gracias. Claro que sí. Adelante, Gloria, por favor. Estimado licenciado, muy buenas noches. Con un aporte. Hoy en la mañana se daba el caso de un joven, no sé si usted escuchó unas noticias en el departamento del Quiché, que fue linchado, bueno, no fue linchado, se le aplicó el castigo Maya porque estaba cobrando extorsión. No sé si usted lo vio, licenciado. No. Pues se da un caso hoy en la mañana en el departamento del Quiché, donde a un joven se le aplica castigo Maya porque se le halló cobrando extorsión. El joven indicaba que él había sido mandado o enviado por el exdirector del sistema penitenciario en ese departamento. El señor responde a una llamada y el señor indica que actualmente trabaja en Chimaltenango. Estimado licenciado, mientras le estaban dando el castigo, le dicen al muchacho, ¿por qué no dijiste? ¿Por qué no avisaste? Y yo me pongo a pensar, ¿a quién le podía avisar? Si el acto se daba dentro del mismo sistema penitenciario, ¿verdad? Entonces, pues todo esto en la ley, a mí me encanta leerlo, pero más pareciera ya todo como un cuento, licenciado, porque en la vida real, la situación en la que impera el país está tan llena de corrupción que en realidad acudir a las autoridades queda negativo, porque las autoridades son las que están manipulando las extorsiones, como en el caso de este joven, que él indicó que dio preso porque tuvo un accidente, chocó, él así le dijo, yo choqué, estando en la cárcel, lo contactan, sale y le dejan un celular y le dijeron, tienes que contestar, y lo envían a cobrar el dinero de la extorsión. Seguramente por los diarios se van a enterar del caso que les estoy comentando ahorita, licenciado, acerca de la denuncia, ¿verdad? Porque ¿cómo se podría denunciar, verdad? ¿A dónde se va a dirigir la persona? Y le están diciendo, tenés que ir a cobrar, aquí está el teléfono. El muchacho indica que le dieron un teléfono, en donde dejaba tirado el dinero que tenía que cobrar, pero no la libró. Ahora seguramente detenido y pues difícilmente saldría vivo porque si está involucrado personas del sistema penitenciario, ¿verdad, licenciado? Perdón, licenciado, por mi interrupción, solamente una aporte. No se preocupe, Gloria, gracias por su aporte, no nada que perdón. Aquí para eso estamos, o sea, aquí estamos para discutir. Es una cuestión muy difícil. Y es algo de principios para todos. Lo que sí les he de decir yo es que si ustedes se ven inmersos en una situación así, porque créanlo de que es triste, patojos. Espero de que, y con todo respeto lo voy a decir, con todo respeto lo voy a decir, patojos. Es triste y si hay algún agente de las fuerzas de seguridad aquí con nosotros, pues de veras, no estoy hablando en términos generales, pero lamentablemente ahora estamos siendo extorsionados hasta por la gente que está llamada a cuidarnos, patojos, porque a uno lo paran por ahí. Los policías no son todos, porque hay muchos son muy educados, hacen muy bien su trabajo, mis respetos para ellos. Pero si ustedes
supieran, o sea, la cantidad, ellos mismos, o sea, ya la situación está tan apretada que hasta ellos mismos le dicen a uno, pero mejor déjese algo, hombre, le sale más barato que se lo lleven a uno, o no sé, pero no hay que tener miedo de denunciar, no hay que tener miedo de denunciar, patojos, porque si no, nosotros estamos construyendo un país que definitivamente no le queremos dejar a nuestros hijos. Porque todo eso se vuelve costumbre o se vuelve hábito. ¿Cómo nos arreglamos? Dice Ovedas. Ellos mismos le dicen a uno. Y si no, piénselo, porque si no, pues vámonos a usted, de todas maneras le van a salir más caro. Ahora ya le voltearon a uno la tortilla en vez de que sea uno el que les diga, mira, hombre, hágase la campaña, déjame ir. O sea, ya se le abalanzan a uno. Y de veras, no lo estoy diciendo con el ánimo de ofender. No sé si habrá alguien acá que la policía es una institución muy noble, lamentablemente hay muchos malos agentes, pero no son todos. Porque yo me he topado de veras con agentes que, miren, de veras, patojos, mis respetos. O sea, sí lo auxilian a uno, porque, o sea, las fuerzas de seguridad están, el Estado está instituido para cuidarlo a uno, para procurar el bien común. Pero aquí en Guatemala, pues es Guatemala. Lo que sí, el mensaje acá es, patojos, no hay que tener miedo de denunciar. No tengan miedo, no hay que tener miedo. O sea, ¿a dónde iba él? En un celular, ahora en el celular, pues poner la denuncia en el portal del MP. Lástima, no lo saben. Vaya, hay quienes sí de veras no lo saben, están limitados con la información, pero la obligación de ustedes es transmitir todo esto que ustedes, porque el conocimiento es gratuito, patojos. El conocimiento es gratis, el conocimiento nadie se lo cobra a uno. Entonces, si ustedes lo saben, la obligación de ustedes es, miren, transmitirlo. Adelante, Gerson, por favor. Gracias, licenciado. Solo para tenerlo claro, cuando uno quisiera aplicar el artículo 217 en la denuncia para que fuera anonimato, uno lo tiene que hacer exactamente en el momento que uno está denunciando. A partir de ahí puede ser, o puede ser de que si le exigen los datos, si usted dice, mire, yo tengo temor, a veces los mismos compañeritos que están recibiendo las denuncias son muy intransigentes. Ya, es que si no me da su número de apellido, no le puedo tomar la denuncia. Así pasa, ¿no? Entonces, bueno, pero sí tiene uno que darse a la tarea de que si lo deja, entonces tiene que ir a hablar con el fiscal, porque el fiscal sí lo escucha. El fiscal sí lo va a escuchar, porque si le pasa algo a usted y usted le advirtió al fiscal de que su vida estaba en riesgo, entonces, y el fiscal no hace nada para reservarse esa información y esa información sale, entonces ya es responsabilidad del fiscal. La vida suya queda en manos del fiscal. Entonces, los fiscales sí lo hacen. Yo he visto mucho que eso, donde se da mucho eso es en los casos de extorsión. Ahí se da mucho eso. Le reservan los datos a cuánta persona va a declarar. Eso yo estuve trabajando en un lugar, o sea, eso yo lo miraba día a día, patojos. Entonces, hay tiempo para plantearla. Entonces, ahí estaríamos, por ahí estaríamos. Muy mal. Entonces, me pregunto, ve por aquí, ¿hay tiempo para plantear la denuncia o no hay límite? Realmente no hay un límite de tiempo para todos. El único límite es el que impone la figura de la prescripción. Es decir, si una persona comete un delito y uno lo deja que transcurra, ¿qué es lo que dice el artículo 73 respecto a la prescripción? 73, libertad condicional, no es el 73. La aplicación de las penas. Por ejemplo, ahorita les voy a decir cuál es para todos. Prescripción. Vamos a ver. ¿No es el 107, licenciado?
¿Cuál? del Código Penal. Del Código Penal, ¿qué es el 107? Sí. Dice, la prescripción, la responsabilidad penal prescribe. Sí, ese es. Entonces, Ok. el 107 habla de que esta prescribe por un periodo igual en términos generales, ¿va? Para no enfocarnos en determinado caso. Por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años ni ser inferior a 3. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos hablando de la muerte de alguien, que la pena es de 12 a 20 años, si estamos hablando del homicidio, si no estoy mal. Vamos a ver, de 15 a 40 años, perdón. Entonces, tienen que pasar 40 años aumentados en una tercera parte para que la responsabilidad penal prescriba. Entonces, límite para presentar una denuncia, realmente no lo hay. Pero, ¿cuánto es 40 más una tercera parte? Son como, vamos a ver, como 12 años, 13 años, una tercera parte, estamos hablando de 53 años. Si después de cometido un homicidio, a los 58 años de cometido el homicidio, quiere la persona venir a denunciar, ya el delito prescribió. Ese es el único límite que yo le encuentro para la presentación de una denuncia. De ahí para allá, no hay otro para todos. O sea, uno a veces no lo hace inmediatamente porque lo que pudo haber presenciado le puede provocar algún tipo de shock. Y uno dice, no, ahorita no, yo no quiero saber nada de eso. Y no lo hace uno. Pero en cuanto al tiempo, para mí, únicamente la única limitación en relación a lo de la denuncia, la presentación de una denuncia, es la figura de la prescripción. 107 del Código Penal, ahí pueden ver cuáles son los casos en los que la prescripción, dependiendo del caso concreto, puede operar. Luego, segundo acto introductorio para todos, la querella. Artículo 302, 303, 303, se complementa con el 307, sí. Sí, se complementa con el 307. 302 y 303. Ahora miren, pues, para todos. Aquí quiero que quedemos claros en algo. ¿Se recuerdan? Yo, por favor, les pido a ninguno de ustedes, yo me los quiero controlar ahí en la calle, diciendo, mira, Lick, presenté la demanda penal. Ay, no me vayan a hacer eso, por favor, porque nunca me lo van a hacer. Querella. Muy bien, René, muy bien. Por favor, querella. Exactamente. Sí, eso se me quedó grabado, Lick. Muy Para bien. siempre. Muy bien, y por favor nunca se le va a olvidar, porque si usted me hace quedar mal, por allá van a decir, ay Dios, ese pobre no sabía ni siquiera si estaba dando procesal penal o procesal civil. ¿Va? Nunca. La querella, ¿va? Es lo más parecido que sí efectivamente podemos encontrar a una demanda, a un escrito de demanda. ¿Por qué? Porque como en el Código Procesal Civil y Mercantil, si no estoy mal, en el artículo 61, algo así creo que ahí está, están establecidos los requisitos que debe de contener la demanda, ¿va, para todos? En nuestro Código Procesal Penal, el artículo 302 establece cuáles son los requisitos que debe de contener una querella. Querella. ¿Y qué podemos hacer del conocimiento a la autoridad nosotros dentro de una querella? Podemos hacer del conocimiento la posible comisión de un delito de acción pública, de un delito de acción pública dependiente de instancia particular, o por excelencia, la querella es el único acto introductorio que puede ser presentado para iniciar un juicio un juicio de acción privada, por la comisión de un delito de acción privada. Es el único acto introductorio. En los juicios por delitos de acción privada no podemos presentar denuncia, no podemos presentar una
o sea, no pueden los jueces certificarlo conducente para que se conozca por un delito de acción privada. Nada de eso. Delitos de acción privada, solo querellas. Delitos de acción pública o de acción pública dependiente de instancia particular, efectivamente, una querella también. Ahora bien, ¿en qué se diferencia con la denuncia? Antes de eso vamos a escuchar Mario. Adelante. No, solo una pregunta, licenciado. El hecho de usurpar una propiedad, eso es un delito de acción privada. Entonces, sí se puede iniciar una querella al respecto, ¿verdad? La usurpación no es un delito de acción privada, man. Léame el artículo 24.4. ¿Cuáles son los delitos los delitos de acción privada? Ahí no está la usurpación. Dice que son los relativos al honor, los daños, los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos, violación y revelación de secretos y estafa mediante cheque. No, entonces no. Uh-huh. Ok. Sí, la usurpación no está contemplada como un delito de acción privada. Entonces, podemos presentar querella por el delito de usurpación, sí podemos presentar, pero en la vía del procedimiento común. Va ahí en la vía del procedimiento común. Es decir, no nos vamos para allá. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia, patojos, entre la denuncia y la querella? Miren, pues, ambas básicamente contienen lo mismo, la noticia criminal de un hecho delictivo. Es decir, ustedes le están dando a entender o le están, pues están poniendo de conocimiento del juez. Por ejemplo, si la denuncia es presentada en un juzgado de primera instancia, que se lo reciban, ¿va? Porque la querella es presentada directamente ante un juez, ante el juez. Esa es la primera diferencia. Luego, están poniendo el conocimiento de un hecho delictivo en ambos actos introductorios, tanto en la denuncia como en la querella. Solo que la querella reúne ciertos formalismos que la ley requiere para su admisibilidad, para su aceptación. Requisitos como cuáles: debe de contener el nombre y apellido del querellante, en su caso el de su representado, la residencia, la cita del documento con que acredita su identidad. En el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería, el lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones, un relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes, víctimas y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas y la prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentre. Si faltare alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento. Vencido el mismo, si fuera un requisito indispensable, el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que se trate de un delito público, cuyo caso procederá como en la denuncia. Es decir, denuncia, Ministerio Público, Policía Nacional Civil o inclusive un juzgado si no la reciben allá. Querella ante un juez, pero debe de cumplirse con estos requisitos. Si no se cumple con estos requisitos, ¿qué hace el juez? Nos da un plazo para poderlo subsanar o presentar esos requisitos que la ley nos exige, el juez nos está exigiendo el cumplimiento de esos requisitos. Si no se presentan, no es como en lo civil, va, para todos. Que en lo civil, ¿qué hacen? Ahí en lo civil ya ni siquiera el bendito previo le ponen. Ellos rechazan las demandas. Ya ahí va la gente, las personas, a dar la gran vuelta, va, patojos, por no tener un poco por no ser un poco observadores ahí en lo civil, va, porque ahí la ley contempla la obligación de fijar previo, va, pero bueno, ahí van a recoger sus documentos y a presentar otra vez la demanda, va, patojos. Como el juez sabe de que si la rechaza, si la repele, porque así es repeler la demanda, así dice la ley, va, si la repele,
tiene que ir y van a sortear otra vez y de plano va a ir a caer a otro juzgado, pero él ya se sacó un caso de encima. Aquí no, aquí se archiva hasta que se cumpla el requisito. Ahora bien, si es un delito de acción pública, ahí sí, el juez solo le da trámite y manda las copias al MP para que empiecen a investigar, pero no entra a conocer el cúmulo de peticiones que se hacen en una querella, porque esa es la gran ventaja de la querella. En la querella, a diferencia de una denuncia, para todos, en la denuncia uno solo va a denunciar, hacer del conocimiento la posible, hacer del conocimiento a la autoridad de que se realizó, se cometió un delito. En la querella, además de eso, como pueden acompañar pruebas documentales, ¿verdad? Pueden hasta cierto punto convencer al juez de que sí hay indicios de que se cometió un delito. En ese memorial de querella se pueden pedir algunas cositas, Pato. Y estas son las dos grandes ventajas de la querella. Una, que el juez inmediatamente, cuando uno presenta la querella, toma el control jurisdiccional de la investigación. Eso es muy importante, a diferencia de la denuncia. Porque la denuncia la presenta uno en el MP y a veces en el MP se pasa encerrada esa denuncia 2 años ellos haciendo su investigación y nunca se la mandan al juez. Nunca se la presentan al juez. Pero aquí no. Aquí la denuncia, él la está conociendo, pero está tomando el control jurisdiccional de la investigación. La va a mandar al MP y cuando la mande al MP van a asignar una fiscalía, pero ya el juez tiene el control de esa investigación. ¿Y eso de qué sirve? De que al juez ya directamente, sin ir con el fiscal, se le pueden pedir ciertas cosas que a veces en la fiscalía a uno se las niegan cuando uno va con el fiscal. Entonces ya el juez la tiene. Esa es una gran ventaja de la querella. La segunda es, dentro de esas peticiones que se formulan en la querella, uno, por ejemplo, puede entrar requiriendo la aplicación de medidas precautorias. Arraigo, embargo, intervención, ¿cuál otra hay en el Código Procesal Civil y Mercantil? Anotación de demanda, providencias precautorias de urgencia, las del 530 del Procesal Civil y Mercantil. Ahí se posibilita aplicar medidas de coerción en un proceso de entrada. Pero una querella debe de ser patrocinada por un abogado y es onerosa. Entonces ese es el problema de la querella, que es onerosa. Sin embargo, le da más ventaja a la persona que la presenta. Adelante, Rosita, por favor. Licenciado, ¿en qué momento se presenta la querella? O sea, no comprendo eso. Se le entrega al juez, sí, pero ¿en qué momento es en el que se presenta el documento? Cuando lo tengan listo. Cuando lo tengan listo, es decir, alguien... El delito, se realiza la querella y se presenta. Se comete el delito, las personas que tienen la posibilidad de poder costear una querella van con un abogado, le exponen el caso, le dicen, mire, licenciado, fíjese que aquí pasó esto y esto y esto y esto. Yo tengo esta documentación, una apropiación y retención indebida, por ejemplo, ¿va? Uno le rentó una flotilla de taxis a una persona, unos 12 taxis, ¿va? Para que valga la pena, ¿va? Unos 12 taxis y hay un contrato. Pero la persona ya estaba en la obligación de devolverlos y no los devuelve. Entonces van y le dicen, mire, sí es cierto, yo tengo este contrato y podría ser civil, pero aquí ya no es incumplimiento del contrato, sino que, digamos, el contrato ya se cumplió, él pagó las cuotas mensuales, que él me tenía que dar de cuota mensual. O sea, él pagó, pero ahorita ya se venció el año del contrato, yo quiero los taxis de vuelta, pero él no me los quiere dar. Porque como el negocio es muy rentable, el otro no se quiere quedar sin los 12 vehículos. Es una apropiación y retención indebida. Entonces, van con el abogado, le explican el caso, le dicen, mire, licenciado, lo que yo le estoy diciendo.
yo quiero de que usted proceda penalmente en contra de esta persona. Bueno, aquí llegan a pedirme asesoría, aquí tenemos varias formas de iniciar el proceso. Les dijera yo, presentamos la denuncia o presentamos una querella. ¿Qué es lo que usted quiere? Al presentar la querella, ¿qué podemos hacer? De entrada, pedir como medida precautoria el secuestro de los vehículos, para que se los quiten, para que se los vayan a desapoderar, y a uno va después con el fiscal a solicitar la devolución. Pero eso no lo puede hacer uno a través de una denuncia. Entonces, pero como le digo, se prepara la documentación, el abogado le da forma, moldea la petición de la persona y ya se presenta la querella. Ya se presenta ante el juez. No sé si le resolví su duda, Rosy. Bastante, licenciado. Y o sea que dependiendo del delito que sea y de la persona, si tiene las posibilidades, pues es mejor Feliz presentar, noche, licenciado. porque se pueden tomar otras cosas ahí como presentar documentos y todo esto, ¿verdad? Correcto, porque si usted va a presentar solo la denuncia no le van a recibir ninguna documentación, o puede que sí, pero hasta que llegue con el fiscal. En cambio ahí usted se lo está presentando directamente al juez, ¿verdad? Y si digamos ya, la decisión no depende únicamente del juez, sin que haya intervención del Ministerio Público en su caso, como en el caso que yo le estoy exponiendo, el juez puede tomar la posibilidad de venir y decretar el secuestro de los vehículos y irselos a quitar a la persona. Esa es la ventaja de la querella, pero de eso vamos a seguir hablando el siguiente miércoles. Fueron patojos y patojas. Que tengan un buen descanso, yo los veo el miércoles. Van a su siguiente clase. Que ya Gracias, licenciado, bendiciones. Hasta